Parece hoyo, porque también hay que saber por qué, pasará ahí algún ducto lateral, no sé, algo así. Yo creo que están estudiando los de la sanitaria la situación. Nos vamos con Pancho Sanfurgo. Culto ayer cristiano, Pancho, más de 50 personas en La Pintana sin medidas de seguridad, en lo que se ha informado. ¿Por qué no nos cuentas? Así es, un culto a cargo del famoso Pastor Cid, ¿no? Si ustedes recuerdan que se hizo famoso por hacer llover oro, pues bien, en este caso, dadas las restricciones que se pusieron de hacer este tipo de cultos en los recintos cerrados, específicamente en los templos, se arrendó, y dice la gente que ya desde el 29 de marzo, por lo menos, que lo están haciendo así todas las semanas, se arrendó un espacio en el sector de La Pintana, en Gabriela Poniente, donde sigue haciendo sus cultos, y se pudo ver este domingo que se realizó nuevamente este culto con más de 50 personas, todas ellas, o la gran mayoría de ellas, sin mascarilla. Había niños también, con abrazos de por medio, que no se respetaba la distancia, y en este caso lo que se teme es que en vez de hacer llover oro, haga llover coronavirus, y que esto sea un foco de contagio, como ya ocurrió a manos de un pastor que tenía y que estaba positivo por coronavirus y realizaba los cultos de todas formas. Se le ha tildado de irresponsable por varias autoridades, y además cuando la prensa llegó hasta el lugar donde se hacía el culto, hubo mucha molestia, hubo agresividad verbal en contra de la prensa, y los feligreses o los seguidores del pastor Cid además se fueron mediante el transporte público, subiéndose al transporte público sin mascarillas, algo que es obligatorio, y por lo tanto poniendo en riesgo a mucha más gente. Una irresponsabilidad, al menos así ha sido tildada por mucha gente, por parte del pastor Cid, que lejos de seguir, ¿no es cierto?, la sugerencia o la prohibición de hacer estos cultos a puertas cerradas, ha buscado la forma y ha arrendado un espacio en La Pintana para seguir con su culto, en este caso en un recinto privado abierto, donde se han reunido más de 50 personas sin la medida de seguridad, una situación sí, Pancho, que puede llegar a ser muy problemática. Pancho, este pastor Cid es un pastor que estuvo preso, tenía su prontuario, ¿no? Es que me suena, sí, además de esto por denuncias por delitos sexuales. Ah, eso era. Y mira, ahí están las imágenes. Pastor Cid fue denunciado por vecinos de su iglesia por matonaje y hostigamiento. Eso es parte de lo... Mira, y ahí son parte de su imágenes de su culto, pero parece ser que tiene seguidores muy fervientes, ¿ah? Incondicionales, Monse. Sí, totalmente. Hubo instancias incluso en que los seguidores del pastor Cid, a la prensa que estaba ahí, al menos ese es el relato de ayer de algunos colegas, que con los vehículos le tiraban los vehículos encima a los camarógrafos para que no grabaran. Una situación que por supuesto es peligrosa, pero respondía a la molestia de ellos, porque de alguna forma estaban, entre comillas, siendo sapeados por la prensa de lo que estaban haciendo. Sí, Pancho, pero a mí me llama la atención un dato que tú entregas, el del 27 de marzo. Porque si esto empieza a ocurrir el 27, 29 de marzo, en pleno coronavirus, digamos, en pleno momento en que la autoridad está haciendo conciencia, en que están todas las indicaciones señaladas y son públicas, parece hasta una provocación, no sé, me da esa impresión, ¿no? No es que el culto se mantuviera, ¿no?, en el tiempo y que no se hiciera caso, sino que aquí, al contrario, o sea, se inicia la actividad el 29 de marzo, o sea, es realmente increíble lo que está pasando ahí. O sea, 29 de marzo en el contexto en que ya estaban siendo foco de crítica, sobre todo la iglesia evangélica, por continuar con estos cultos pese a las recomendaciones, en que en algún minuto se llamó a no seguir con estos cultos en los templos porque estaban a puertas cerradas, porque era peligroso, porque era foco de contagio, y una vez que se hace este llamado a no seguir con los cultos en los templos, pues bien, cuando se prohíbe esto, claramente como una manera de provocación o quizá de rebeldía, si no lo puedo hacer acá, entonces arriendo un espacio en otro lugar, un espacio que no es cerrado, y puedo continuar con mi culto, de alguna forma desafiando la imposición que se le había impuesto a las iglesias o a los recintos cerrados, más bien, de reunirse una cierta cantidad de personas. Porque lo que dice Julito, en el fondo, es como una provocación o es una actitud desafiante. De alguna manera, lo que están diciendo ellos
a nosotros no nos importa el coronavirus, nosotros no creemos en el coronavirus. Entonces yo creo que hay algo de eso en esta reunión. Y si te fijas, y nos llamó la atención, tú lo decías, Pancho, mira cómo se abrazan todos. Todos se abrazan, se saludan de beso. Recién veíamos el pastor que saludaba de beso a los convocados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mensaje es como, no sé, a nosotros no nos va a ocurrir o algo así, ¿o no? Ha sido tomado por lo menos como un mensaje desafiante y en el fondo lo que han profesado, lo hizo otro reconocido pastor también en medios de comunicación diciendo que esto tiene que ver con castigos por parte de Dios y que es castigo a quienes han actuado de una u otra forma y por eso ellos consideran que no van a ser castigados. Ha sido parte del mensaje que ellos de alguna forma no van a ser contagiados con el coronavirus. Ese es una especie como de mensaje que se entrega, ¿no? Y el desafío de que si ustedes me prohíben hacer mi culto en un lugar cerrado, pues entonces arriendo otro y lo hago pese a todas las imposiciones o a todas las recomendaciones, ¿no? Más aún sin las mascarillas, sin respetar la distancia social, habiendo niños, habiendo adultos mayores. No estoy seguro si había adultos mayores, me parece que sí. Yo entonces, no distingo, pero puede ser. Un problema bastante complejo. Claro. Oye, nuestro Lucho Galde, que mucha gente pregunta por él, ya volverá, está de postnatal todavía y de cuarentena además. Bueno, acaba de escribir, dice que Sid, el pastor, recibió además dentro de su sentencia que está condenado, me dice, por abuso. Y dentro de su sentencia, así es, él recibió la inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena. Bueno, tiene que haber salido un poco antes, Monse, porque el año 2015 se informaba que el pastor Ricardo Cid había sido condenado a 7 años de cárcel por abuso sexual. Así que un poco antes tiene que haber salido. Bastante. Dice, el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a 7 años de cárcel al pastor Ricardo Cid Castro por el delito de abuso sexual reiterado contra un menor de edad. Esta crónica es del día exactamente 7 de agosto, viernes 7 de agosto del año 2015. Ese mismo día, viernes, salió la sentencia. Se condena a Andrés Cid Castro como autor del delito de abuso sexual a una persona mayor de 14 años en carácter de reiterado y en grado de consumado. Bueno, ahí está todo el proceso. Eso fue el año 2012, ¿no es cierto? Julio. El 2015 fue esto. El pastor del templo Impacto de Dios, que se hizo conocido por decir que quería llover oro en su iglesia, claro, fue absuelto ya antes por otro crimen en el año 2011, por otra acusación que no se pudo acreditar. Pancho, quería decir algo. Sí, la acusación anterior era esta también, que se le acusaba por temas monetarios, matonaje. Luego salió condenado por esta acusación de delitos sexuales y recuerda tú que fue condenado a 7 años y la mayoría de estas sentencias, luego de cumplir la mitad de la condena, son sujetos de revisión para ciertos beneficios como la libertad condicional u otros, que es lo más probable que haya ocurrido con el pastor Cid. Claro, ahí está, el pastor Cid salió antes, porque si el 2015 ocurrió esto, bueno, estamos en el 2020, hasta donde... 5 años. Hasta donde... No sabemos cuándo salió libre. Hasta donde creo estamos en el 2020, con todo esto que está pasando. Hay harta iglesias de culto evangélico, Monse, que son bien desafiantes con la autoridad. Ellos se basan en la palabra de Dios. Hay algunos que interpretan algunos pasajes de la Biblia precisamente de una manera bastante contraria a la de la autoridad sanitaria, ¿no? Que tiene que ver con la fe, y ahí es donde se produce esta diferencia, ¿no? Este nudo dramático que hay entre muchos pastores de iglesia. No es solo SIDA, hay varios pastores que les ha costado poder asumir lo que la autoridad les ha pedido, ¿no es cierto? Porque según ellos la palabra de Dios dice otras cosas. Recordemos que hay bastantes pasajes que son libres de interpretación, ¿no es cierto? Y que, bueno, algunos lo dicen. Ahí está. Pese al llamado a evitar actividades masivas, desarrollaron culto evangélico con 35 personas en Calama. Por lo menos cumplieron la cantidad de personas, ¿no? Pero Carabineros no pudo intervenir ya que no había más de 50 integrantes. Aún así, los llamaron a evitar aglomeraciones. Es que yo creo que ahí hay un punto súper importante,
hay un punto súper importante porque lo que dice hoy día, finalmente la normativa, es que están prohibidas las reuniones por sobre 50 integrantes, pero a su vez están prohibidas todo tipo de reuniones en cultos religiosos e iglesias. Claro, y el fondo nos dice el resquicio, decir ya éramos 35, pero la idea es que ningún culto ni iglesia se reúna en ninguna de las celebraciones, porque ya conocimos el caso de Bajos de Mena, donde hay una iglesia evangélica que también eran menos de 50 personas. El pastor era COVID positivo y hay varios, parece que hay varios personas contagiadas y están cumpliendo la cuarentena al interior de esta casa, que es una casa pequeña donde se realizan los cultos, y hay más contagiados dentro de esa comunidad. Entonces la verdad es que más allá de eso, de los 50 integrantes, la idea es que no juntarse. Bueno, y la experiencia del paciente 31 de Corea, Pancho, al famoso paciente 31, sí, bueno, la paciente 31, ¿no es cierto?, que fue el gran vector de infección precisamente porque fue a 3 cultos religiosos, Pancho. Contagió a más de 1000 personas y ahí el problema que muchos advierten es que, claro, la normativa dice que se prohíbe las reuniones de más de 50 personas. Es decir, ok, tú tienes 35, pero no te dice la normativa si esos 35 se reúnen en un baño de 2x2, la medida no tiene ningún sentido. Entonces, no se establece tampoco el tamaño o el metraje cuadrado de los centros de reunión, porque tú puedes reunir 30 personas, pero si el lugar es chico tampoco permite que se cumplan las distancias necesarias o las distancias de seguridad. Entonces ahí hay mucha gente que critica la poca especificidad de la norma. Ok, tú reduces a menos de 50, pero si el espacio es chico, pueden ser 10 y el peligro de contagio es el mismo. Sí, yo encuentro, esto es una opinión personal, pero yo creo que la ordenanza de que se pueden reunir, finalmente, que está permitido reunión bajo los 50 integrantes, creo que es muy laxa. De alguna manera, hoy día se levanta la cuarentena en algunas comunas de la zona oriente. Entonces, la verdad es que nada impide que se hagan reuniones sociales, que en una casa se junten 10, 15 personas, que se haga una reunión familiar, y yo creo que eso es absolutamente contraproducente para la situación en que estamos. Es decir, yo creo que debieran reunirse o enfatizarse que las reuniones sociales, aunque sea de un grupo de 10 personas, de 15 personas, no hay que realizarlas. Ahora, las familias que estuvieron en cuarentena, ¿se pueden juntar a un almuerzo familiar? Yo creo que no. Es decir, con los tíos, con los primos, que finalmente sean menos de 50 personas, yo creo que no debiera ser así. Entonces, quizás debiera ser un poco más estricta la normativa. Mi humilde opinión, chiquillos. No, te encuentro toda la razón, porque hoy día nos podríamos juntar 49 personas, sí, aquí en el estudio. Hacemos un aseo. No, y aquí en el estudio trabajando, porque ya no estamos en cuarentena acá en donde está el canal, podríamos juntarnos 49 personas a hacer el programa. Entonces ahí yo creo que la situación, como bien tú dices, está un poco laxa, quizás se debería regular mejor. Yo creo que hay que plantearlo porque, por ejemplo, se podría hacer fácil un cumpleaños y nadie podría decir nada, fácil un matrimonio, ¿no es cierto? Se acotan las personas, vamos a invitar a 40 personas. Y precisamente muchas actividades han sido criticadas por la autoridad y también por la gente, pero estarían cumpliendo con la ley. Oye, de hecho, comentemos... Y piensa, Julio, que más allá del caso de la paciente 31, en Chillán, una sola persona contagió a más de 20 en un gimnasio en que no habían 50 personas reunidas, sino que el contagio se produce porque utilizan el mismo equipamiento con la cantidad de personas que cumpliría la norma. Sin embargo, es el espacio reducido, el estar en contacto con las mismas cosas porque hay muy poco espacio, en fin. Yo personalmente he leído ya varias críticas respecto a los espacios, ¿no? En defensa de lo de Chillán, esta persona no sabía que era COVID positivo, fue al gimnasio y él ha tenido, la verdad, que un súper buen comportamiento. Pero, por ejemplo, dentro de los vacíos legales, de las cosas que se dan y que están permitidas, este fin de semana, no sé si supieron, se hizo una fiesta en la comuna de Las Condes, si mal no recuerdo. Una fiesta en el toque de queda. Y habían al interior de la casa, no sé, han sido 30, 40 personas con la música a todo dar, y los vecinos llamaron al conserje, finalmente llamaron a Carabineros. Nada prohíbe que en toque de queda tú estés al interior de una casa haciendo una fiesta. Nada prohíbe en este minuto que te juntes 40 personas en una casa. Bueno, resultó que llegó Carabineros y el dueño de la fiesta era COVID positivo.
Y él lo sabía, y es por eso hoy día que está querellado por parte del gobierno. Pero finalmente, ¿por qué esto ocurría? Es porque está permitido las reuniones sociales, aunque sean toque de queda siempre y cuando no salgan del hogar. Claro, pero se pasó esta persona así, ¿no? Se Porque mandó su sabía. fiesta haciendo COVID positivo y él sabía todo. No, la verdad es que igual uno dice, hay gente que también está en el límite, no sé cómo catalogarlo, estamos en la televisión, pero me voy a reservar los adjetivos, pero una persona que está completamente fuera de control. Claro, no quiero, claro, yo tampoco quiero calificarlo, pero creo que solamente puedo decir que alguna teja corrida tiene, para decirlo suave. Claro, porque no es inexplicable la actitud. Pero con el tema de los cultos evangélicos, los pastores, es interesante porque aquí es la palabra de la autoridad versus la palabra del Señor. Para ellos, no sé si me entienden, Monse Pancho. Perfecto. Entonces, claro, entonces se entra en disputa, ¿no es cierto?, la fe aquí, claro, el dogma, ¿no es cierto?, en lo que tú crees, porque claro, una cosa es la palabra de la autoridad sanitaria, el ministro, ¿no es cierto?, y otra cosa es la palabra del Señor. ¿A quién le da más importancia un pastor? Se preguntan ellos, ¿no? Bueno, estaba viendo unos videos que llegaban no solamente en Santiago, en provincias donde todavía se hace ¿no es cierto?, estas palabras de Dios en la calle, ¿no? Que se juntan 15, 20 personas con guitarra en una esquina, ¿no es cierto?, y hablan. Y algunos videos donde ellos precisamente el cuestionamiento que hacen es: ¿a quién obedecer? Si obedecer al ministro Mañalich o obedecer al Señor. Claro. Al parecer ellos no tienen dónde perderse, digamos, ¿no? Entonces ahí se produce el divorcio que hay entre la autoridad y estas personas. Claro. Sí. Claro. Oye, bueno, pero es verdad, el tema de los evangélicos y la ciencia médica se ha dado en otro ámbito. Acordémonos del tema de las transfusiones de sangre. Claro, es decir, han habido requerimientos por parte. El Estado se ha querellado contra familias, padres, que no acceden a transfusión de sangre a un hijo o a una hija porque su religión se los prohíbe. Y esa transfusión de sangre hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ellos no están de acuerdo con las transfusiones de sangre. Y eso ha ocurrido en más de alguna ocasión y finalmente ahí, a través de la justicia, se logra hacer esto, pero es súper complejo. No, es un tema muy, muy difícil, muy complejo. Para algunos pastores, para algunas personas creyentes, esta es una oportunidad, precisamente es una oportunidad de poder dar a conocer la palabra de Dios a mucha gente que antes estaba incrédula, ¿no? Hablan de enfermedades, hablan de peste, hablan de este tipo de problemas que el Señor ya lo había anunciado, ya lo había dicho. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, el divorcio entre salir a dar a conocer la palabra de Dios o quedarse en cuarentena en la casa obedeciendo a la autoridad. Y es una discusión, por lo menos en el papel, razonable, Pancho Sanfurgo, ¿no? Ahí hay que, tal como decía la Monse en otros casos, ahí hay que empezar a poder zanjar, ¿no es cierto?, que en este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, bueno, todos estamos bajo el amparo de la ley, ¿no, Francisco Sanfurgo? Sí, porque además ahí precisamente, en este caso el pastor Cid se asegura de que la pugna básicamente sea entre la palabra de Dios y la recomendación. Porque finalmente, si la pugna fuera con la ley, que establece ciertos parámetros, se podría imponer la ley, ¿no? Pero aquí él está cumpliendo con la ley, pero pasándose por el costado de la recomendación. Por lo tanto, legalmente tampoco se le puede forzar o, bueno, hay que ver si es que se especifica mucho más o se interpreta mejor la normativa, ¿no? Pero él se encarga, ya que le prohíben realizar su culto en el templo, se encarga de poder realizarlo en un lugar donde, entre comillas, cumple con la ley, cumple con la normativa y de alguna forma zafa de esa imposición y queda netamente la pugna entre lo que diga Dios y lo que le recomienden las autoridades. Claro, aquí sí. Yo tengo el versículo, pero me lo envía estoy leyendo aquí, un amigo pastor, me dice, sí. En Hechos 4, 19, 20, 5, 29, dice: Pedro y Juan dicen, decidan ustedes a quién es permitido obedecer, a Dios o a ustedes. No podemos quedarnos callados sin decir lo que hemos visto y oído. Mas Pedro con los otros apóstoles respondieron:
nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Sí, yo tengo otra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, dice otra lectura. Lo que pasa es que también lo que decías tú, Julio, tiene mucho que ver con la interpretación que se haga. Yo no sé en específico, si alguien nos puede escribir, ¿hay alguna interpretación respecto al tema de las plagas? Que es algo que está muy presente en la Biblia, a las plagas, a las pestes, donde finalmente se hacen analogías respecto a las plagas que azotarán el mundo. Yo no sé si en este caso existe alguna interpretación bíblica de alusión a alguna plaga, así que si alguien conoce de esto sería interesante. Me aclaran, son los testigos de Jehová los que no hacen transfusiones, no los evangélicos. Los evangélicos son, es decir, los testigos de Jehová son otro grupo evangélico, por lo que tengo entendido. Bueno, es una discusión por lo menos que es atendible, ¿no? Yo encuentro que no hay que cerrarse a tener la discusión. Yo creo que es el momento de obedecer a la autoridad, es el momento de acatar, es el momento de tratar de usar todas las tecnologías para que puedan juntarse virtualmente, para que las personas se pudieran encontrar de otra forma. Estamos hablando de esto precisamente porque el pastor Cid realizó un culto en plena crisis sanitaria con más de 50 personas sin ninguna medida de seguridad. Esto ocurrió en La Pintana, la alcaldesa estaba muy preocupada y la verdad es que la situación está un poco fuera de control ayer, como dice Pancho, porque la gente estaba hostil con la prensa. Recordemos que esto no se puede realizar de esta manera, está completamente recomendado las iglesias evangélicas a, por favor, asumir estos días de otra forma, a través de las distintas aplicaciones que hay en internet, a través de juntas virtuales, a través de otro tipo de encuentros y no presenciales. Bueno, aquí se produjo esto con el pastor Cid, que lo último que sabíamos era que estaba detenido, ¿no? Había sido condenado a 9 años de cárcel por abuso sexual reiterado a un menor de 14 años. Pancho, bueno, la situación del pastor, si es así, estamos hablando precisamente, aquí se arma el debate, ¿no? En las redes sociales, claro, porque venimos saliendo de una Semana Santa que también tiene que ver mucho con la fe, Monse. También tiene que ver mucho con creer. Sí, es porque no es algo de ahora, es decir, de alguna manera esta disputa de la ciencia y la religión es histórico, sino, además que hay que ser justo, no es algo solamente de la Iglesia Evangélica hoy día, hay que recordar la cantidad de científicos que fueron allá por los siglos, en la Edad Media, condenados por la Inquisición, pero otros también perseguidos, no sé, Copérnico. Entonces esto es un tema que se ha dado siempre. Oye, un tema que se lo dejamos al área cultural de Chilevisión para el fin de semana. Me encantó esta conversación que tuvimos porque es bien profunda. Es que es muy buena, la teoría de la evolución en la Iglesia Católica. Es que es muy buena, porque es muy buena la discusión, porque claro, mucha gente cristiana nos dice, oye, ¿qué evangélica me dice JC? Resulta que nosotros los evangélicos somos los peores y que acabamos de tener una Semana Santa con días feriados, con gente que cree que Jesús resucitó, con que hay ángeles, con que la Virgen María tuvo una guagua sin tener sexo y me empiezan a escribir y decir que son cosas de fe. Y es oficial y es un día feriado y la gente lo va reproduciendo año tras año. Nosotros también tenemos algo que decir. Bueno,